Señal directa. ¿Cuál ha sido el proceder hasta el momento del Instituto Nacional de Migración en torno a este tema de las deportaciones masivas que se viene advirtiendo? Miren, nosotros agradecemos el que nos acompañe vía Zoom Javier Contreras Arriaga, miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y profesor del Tecnológico de Monterrey. Maestro, gracias por acompañarnos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde y qué bueno que también podamos platicar. Digo, nos acapara mucho la atención cómo se están tomando estas medidas en los Estados Unidos, pero justo el nivel de preparación que tenemos o las políticas que se han implementado por el propio gobierno mexicano para la recepción de personas deportadas, que no es algo nuevo. Pues en realidad llevamos décadas, ¿no?, recibiendo un número importante de personas deportadas en nuestro país, pero que bueno, se viene una temporada muy complicada, ¿no?, para la migración de retorno a nuestro país. Claro. Y yo me atrevo a decir, tendríamos que analizarlo desde dos perspectivas. Una, justo quienes serán deportados y que se considera podría ser una oleada importante. Y dos, quienes siguen intentando cruzar nuestro territorio para llegar hasta la frontera norte y ver si logran pasar la misma, que también requieren una atención especial. En ambos casos, ¿estamos preparados? ¿Cuál es el nivel de preparación en que nos encontramos desde el Instituto Nacional de Migración? Es una gran pregunta. Qué bueno que haces ese análisis desde estas dos diferentes estrategias o áreas de atención, porque en realidad es lo que desde el Consejo Ciudadano le hemos pedido al instituto que tenga. Y quiero decirte que no estamos preparados, pero no porque nos agarre por sorpresa esta situación. Desde hace un año nos quedaba muy claro, antes incluso de que fueran las elecciones de los Estados Unidos, pues que lo más probable es que fuera a ganar Donald Trump la presidencia otra vez. Y realmente no es una sorpresa lo que sucedió al inicio de esta semana, sino simplemente la consecución de algo que se ha venido planteando con mucha anticipación, ¿no?, que es todas estas medidas ya estaban cantadas. Entonces, el gobierno mexicano sí ha tenido, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente el Instituto Nacional de Migración, ha recibido las preocupaciones de muchas organizaciones, de los albergues, de organismos internacionales, para que se prepare, para que cambie la forma en la que está dando atención a estos grupos, ¿no?, de migrantes en retorno, también de migrantes en tránsito, personas solicitantes de asilo, de refugiados. Y la verdad es que sí ha habido una omisión muy tajante de abordar la problemática de atención, ¿no? En realidad es muy preocupante cómo apenas estamos viendo, justo hace poquito, hace un par de días, creo que por fin salió en redes de la presidenta Claudia Sheinbaum, que va a haber una estrategia de atención a repatriados, ¿no? De manera muy expresa está tratando de rearmar algo muy parecido a lo que hace 2 administraciones habría sido la estrategia Somos Mexicanos. Y bueno, y ese es como el esquema de respuesta que está ofreciendo el gobierno federal, pero necesitamos presupuesto, necesitamos personal designado específicamente para atender a las familias, a las personas mexicanas que están repatriadas, y es muy importante que la autoridad, y esto no ha sucedido, nosotros desde el Consejo Ciudadano hemos estado pidiendo información, hemos estado pidiendo que se reporte cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuál es la ruta a seguir, y la verdad es que no ha habido una respuesta institucional del instituto. Pero es muy importante que no se quede solamente en personal de migración que haga recepción oficial del mexicano, y en todo caso lo que se hizo la vez pasada era como canalización a la comunidad de origen, que esto es muy grave, que nada más viendo el acta de nacimiento de la persona que había sido deportada, pues le daban un apoyo económico para mandarlo, no tanto voluntario, la verdad es que terminaba siendo un poco bajo presión, justo para despresurizar esa frontera norte y mandarlo a un lugar donde en muchos casos esas personas realmente no tienen ya vínculos con esas comunidades y la estrategia de integración quedaba fuera. Entonces no queremos que se repita ese supuesto que se llegó a operar durante algunos años, ¿no? Es importante que cambiemos la forma en la que se va a abordar. Y bueno, lo que mencionas de migración en tránsito, ni te digo, o sea, ahí no hay una estrategia de atención, es una estrategia de control y de estar reubicando de manera sistemática a las personas lo más lejano a la frontera norte posible, sin realmente atender las necesidades que tienen. Uh-huh. Maestro Contreras, dice usted que han solicitado al instituto que les entreguen precisamente la estrategia, que no la han recibido, pero ustedes como consejo ahora sí, ¿qué aconsejan? ¿Cuál sería la estrategia?
Fíjate que durante el año 2024 el Consejo celebró una serie de mesas de trabajo en diferentes partes del país con organizaciones de la sociedad civil, con los albergues, y se le entregó al Instituto Nacional de Migración un documento de recomendaciones de una política migratoria justo que abordara de manera diferenciada a las poblaciones repatriadas, que diera una atención humanitaria a las personas que están en tránsito, y a los que están solicitando la protección internacional y que sobre todo revisemos el tema de alternativas migratorias para personas migrantes en situación irregular que no son candidatos al refugio. Lamentablemente, ustedes lo han visto, de hecho ustedes lo han reporteado, ¿no? Las largas que se han dado desde el gobierno federal para definir quién está a cargo del Instituto Nacional de Migración, aunque ya se había anunciado que el ahora exgobernador de Puebla, ¿no? Estaría como cabeza del instituto. Muy extraña la permanencia de Garduño dentro de la palestra, dentro de la discusión, en el mismo evento del Foro Nacional que se hizo para el Plan Nacional de Desarrollo, Garduño invitado dentro de la mesa de los actores. Solamente se ha hecho una mesa de trabajo y se hizo solo en Ciudad de México. Las fronteras no han sido consultadas para este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo creo que sí, una recomendación muy importante en este momento que es muy crítico es, se tiene que volver a abrir el espacio de diálogo con las organizaciones, con los gobiernos locales. Creo que es muy importante que se involucren los gobiernos estatales de toda la frontera norte y los de frontera sur para poder establecer la verdadera ruta, Parece. dejar de pensarlo como nada más contener las tragedias, contener las situaciones que trascienden a medios porque hay alguna muerte, porque hay alguna situación de separación familiar y empezar a construir una política de atención integral. Maestro, ¿cómo puede México librarse de algo que de hecho no está considerado ni siquiera en ningún acuerdo internacional o ley internacional, de ser ese tercer país seguro que así tan fácilmente Trump avienta la piedra o la bolita? Llevamos desde la primera administración de Donald Trump, ¿no? Con esta cruz que le hemos cargado. No es, yo creo que no hay una alternativa fácil en México para poder reacomodarse bajo este posicionamiento de tercer país seguro, ¿no? A ver, ya después de varios años, sí, no nos gusta, no me parece correcto, ¿no? Que se le haya impuesto a México esta condición, pero lo que sí entiendo es que Estados Unidos tomó esa determinación, cerró fronteras y no va a dar un paso atrás, ¿no? La administración de Biden no dio un solo paso atrás de esta decisión que había tomado Donald Trump y lo único que va a pasar es que se va a hacer más severo. Yo creo que tenemos que salir de este estado de negación, porque yo veo a las autoridades migratorias mexicanas en ese estado de negación en el que siguen pensando que si negocian, que si se hacen mesas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, eventualmente se va a volver a abrir la frontera. Hay que ser muy honestos, no se va a volver a abrir esa puerta. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia el sur y en un esquema de cooperación internacional para el desarrollo, en un esquema de integración de la región de Centroamérica, debemos de tomar un liderazgo más protagónico y pensar que tenemos una crisis, no es migratoria solamente, es una crisis de seguridad, es una crisis de desarrollo que involucra a todos estos países, en el que México también está dentro de esa crisis, y empecemos a trabajar una estrategia integral. Y empecemos a ver también los beneficios de estos desplazamientos que pudiéramos tener como país. No los hemos querido estudiar, ¿no? Definitivamente una migración mal gestionada, una migración mal atendida, puede generar problemas, hasta de seguridad, ¿no? No lo estoy negando, pero una migración bien gestionada, una estrategia de trabajo en conjunto con estos países, podría ser incluso de provecho para México en un tema de desarrollo económico, de fortalecimiento de su liderazgo en el continente. Yo creo que esa es la postura que deberíamos estar tomando, simplemente porque no nos queda de otra. Maestro, dice mirar al sur. ¿Ese viejo anhelo se refiere a una América Latina unida? ¿A eso se refiere? Haciendo eco, ¿verdad, José Martí? Pero no lo hago de verdad en una forma nada no estoy romantizando la idea de América Latina, lo veo más que nada porque en realidad no se van a detener los flujos migratorios de Centroamérica hacia el norte y Estados Unidos sí ha demostrado que sí puede detener el flujo de personas que cruzan la frontera norte. O sea, lo ha logrado con las peores medidas, ¿no? Con un Ujú. crecimiento terrible, pero ellos sí lo han ido logrando. En el caso mexicano es mucho más difícil, es más complicado.
Entonces, por eso creo que México sí tiene que tomar una postura más objetiva, con la cabeza más fría, y también entender que el flujo de personas que se quieren quedar en México en realidad no es una cantidad que representativamente en comparación a otros países que Ujú, viven flujos ujú. intensos de desplazamiento forzado, sea desestabilizante para el país. De hecho, México tiene un panorama muy interesante que pudiera ser favorable con la inmigración de personas extranjeras por la bajísima tasa de desempleo que tiene. Y de hecho, el tema en México es que justo hay muchos empresarios que dicen, ¿dónde hay mano de obra? ¿Dónde hay personas que podamos contratar? Y ahí es donde creo que México tiene que cambiar un poco su postura y decir, mi problema con los migrantes no es porque son muchos, mi problema es porque no los he querido atender. Y entonces el crimen organizado está generando mucha desestabilización en estos flujos. Esa es la verdadera lucha de atención a la migración del sur, la migración forzada, que entonces el crimen organizado gana poder mientras nosotros no queremos asumir una estrategia de integración económica. Ujú. Maestro Contreras, se nos agotó el tiempo, qué lástima, porque nos quedamos más con más temas y más preguntas en el tintero. Le volvemos a buscar para seguir con este tema y Encantado. otros, porque a mí no me parece nada romántico el tema de esa América Unida, de la de Martí o la de Bolívar. No, da para muchísimo más. Da para muchísimo. Va- Tenemos que repensarlo. repensarlo, Exactamente. repensarlo. Un abrazo, maestro. Saludos. Hasta Cuídense. luego. Saludos, hasta luego, muy buenas tardes. Díganos usted qué opina. A mí sí no me parece nada romántico, no se ha podido lograr porque efectivamente, pues ideologías de un lado, ideologías de otro. Yo creo que en estos momentos no se podría hacer el voltear al sur como